Hola, buenos días a todos. Joan, muchísimas gracias por invitarme a participar en esta sesión. Como tú muy bien has dicho, después de los tiempos de pandemia y en mi caso concreto, donde a pesar de toda la experiencia que pueda tener, pues en los últimos años estoy mucho más tiempo fuera de España que aquí. Entonces, para mí es un placer poder volverme a encontrar con la mayor parte de la gente influyente en el sector. Bueno, el título de la presentación son estrategias de manejo para ciclos productivos de larga duración. Yo creo que falta un poco la coletilla durante la recría, fundamentalmente, porque abarcar todo era casi imposible. Y Joan me había pedido, oye, céntrate en la medida de lo posible, sobre todo en lo que es la recría, lo cual a mí me pareció muy bien, porque es que estoy totalmente convencido de que la recría es la base, y creo que todos estamos convencidos, de una buena producción, sea un ciclo más corto o sea un ciclo más largo. Pero evidentemente, cuanto más largo el ciclo, más importante. Entonces, ¿cuál es el reto de los ciclos productivos de larga duración? Habréis visto a lo mejor más de una vez este tipo de curvas, ¿verdad? Vamos, por ponerlo de una manera muy sencilla y con números más o menos redondos, podemos decir, bueno, pues si teníamos gallinas que explotábamos hasta las 80 semanas de vida y que nos producían unos 360 huevos, fundamentalmente los objetivos de la selección genética han sido, vamos más adelante. Tenemos que conseguir que cada nueva generación de gallinas sea más eficiente y sea más productiva. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues evidentemente no queremos conseguirlo con mayor precocidad, porque la precocidad ya es más que suficiente. A nivel de pico de producción, bueno, realmente los lotes que están funcionando bien tienen unos resultados excelentes, con lo cual el margen de maniobra es pequeño. Entonces, realmente, ¿cómo se pueden conseguir esa mayor productividad de cada lote de gallinas? Pues es alargando los ciclos productivos. Y alargando los ciclos productivos pues hasta las 90 o 100 semanas de vida. Y de esa manera pues podríamos llegar de esos 360 huevos que teníamos antes a prácticamente unos 500 huevos, de los cuales pues estos 25 extras serían por una mejora de la productividad y estos últimos 115 sobre todo por una extensión de los ciclos productivos. Y si vemos un poco cuál ha sido el progreso genético de las ponedoras de huevo marrón, por ponerlo de una manera también muy sencilla, en números muy redondos, ¿verdad? En los 70, hombre, yo todavía no estaba en avicultura, pero ya casi me faltaba poco. En los 70 las gallinas se explotaban como mucho a 75 semanas, incluso menos. Yo recuerdo haber visto estándares a 65 semanas y nos ponían las gallinas 239 huevos. Hoy en día, a 100 semanas, nos puede poner una ponedora marrón 465 huevos por gallina. Si lo miráramos eso en eficiencia en cuanto al número de huevos producidos por tonelada de pienso consumido, casi sería un 50% más eficiente. O sea, realmente la mejora ha sido muy, muy significativa. Y no quiero hacer un spoiler porque la pregunta era un poco, yes we can, ¿se puede? Pues yo creo que sí se puede. Sí se puede porque ya tenemos lotes que realmente están produciendo hasta las 100 semanas de vida y lotes con una excelente productividad. Yo aquí he querido presentaros simplemente un par de ejemplos, porque una ponedora de huevo marrón, donde nos hemos ido hasta las 100 semanas de vida y podéis ver realmente cuál ha sido la productividad, y un caso también donde estamos teniendo una ponedora de huevo blanco, también con una excelente persistencia, una buena productividad hasta las 100 semanas de vida. O sea, luego realmente se puede, sí. ¿Es la norma en todas las explotaciones? No, pero tenemos, el potencial genético está ahí y podemos hacerlo. Si pueden los demás, ¿por qué no podemos todos? Y es importante tener presente, o sea, que este aumento de la productividad representa un incremento muy importante de la demanda metabólica para las gallinas. Al final, seguimos teniendo las mismas 17 semanas para recriar una gallina. No nos sobra más tiempo, no tenemos más tiempo para hacer la recría. Tenemos que concentrarnos fundamentalmente en esas 17 semanas, en una excelente recría, en una excelente futura ponedora, porque el hecho de que alarguemos el ciclo productivo, fijaos simplemente, si comparamos entre 80 o 100 semanas de vida, yo he puesto aquí tres caracteres diferentes. La masa total de huevo y lo he puesto en relación con el peso corporal, porque el peso corporal de una gallina no es superior ahora que la de hace unos años atrás, ¿verdad? Más o menos el peso corporal al final de la recría es el mismo, el peso corporal al final de la producción es el mismo, y sin embargo le estamos exigiendo mucho más. Para una gallina, vamos a decir, de 1,950 kg adulta a 1,975 kg, si la extiendo hasta 100 semanas me está produciendo 29 kilogramos de masa de huevo. Si lo pongo en relación con su peso corporal, eso es casi 15 veces su peso corporal. Lo mismo, si me limito a la yema, eso representa prácticamente 9,6 kilogramos de yema
en 100 semanas de vida, que es casi también 5 veces su peso corporal. La cáscara, eso representa, si lo extiendo hasta 100 semanas de vida, 3,48 kilos de cáscara, que es 1,8 veces su peso corporal. Y cuando veo simplemente el calcio que tiene que exportar, representa el 61% de todo su peso corporal. O sea, si explotamos hasta 80 semanas, digamos, el 50% del peso corporal de la gallina lo tiene que exportar como calcio, mientras que si lo explotamos hasta 100 semanas es un 61%. Es decir, con una polita recriada le estamos exigiendo mucho más. Entonces, el objetivo fundamental es una excelente recría. Yo creo que todos tenemos relativamente claro cuáles son los objetivos de una buena recría. En sistemas alternativos podemos añadir algunos elementos que normalmente no considerábamos cuando estábamos recriando, sobre todo en jaulas, ¿verdad? Pero bueno, muchos de ellos son comunes. Tener un buen perfil de peso corporal en recría, y un buen perfil quiere decir, sobre todo, un buen peso corporal a las 5 semanas, un buen peso corporal durante toda la curva de crecimiento y un buen peso corporal al traslado. Idealmente en la zona alta de la curva estándar, si queremos tener un buen ciclo productivo en sistema alternativo y prolongar esa producción. Una muy buena capacidad de ingestión también es fundamental. Una excelente uniformidad. Yo diría, idealmente deberíamos marcarnos el objetivo entre un 80 y un 85% para una gallina de color, idealmente un 90%, y un 90%, si es posible incluso un 95% para una gallina blanca. Muy importante también la edad a la madurez sexual. Pensad, para ciclos productivos largos no hay interés en tener lotes excesivamente precoces. Hay una cierta incompatibilidad, si se puede decir de una manera tan sencilla, entre precocidad excesiva y buena persistencia. Por supuesto, necesitamos que las gallinas estén sanas, con una buena competencia inmunológica, me refiero a que estén bien vacunadas frente a los desafíos que puede haber en esa región, y que estén bien entrenadas, por supuesto, en sistemas alternativos para desplazarse, subir al slat, acceder a los nidos, moverse dentro y fuera del sistema, pero esto no va a ser el tema de la charla de hoy. Que tengan un buen emplume, que esté limpio y no dañado, y que tenga un buen tratamiento de pico. Y sabemos que la productividad realmente de un lote va a depender en gran medida de que consigamos estos objetivos durante la fase de recría. Y no me cansaré de insistir, la fase de recría es una fase de inversión en la futura ponedora. Pensad que al final el esfuerzo y el dinero incluso que estemos dedicando en la fase de recría, que son 17 semanas, vamos a recoger los resultados, los frutos, durante 80 semanas más, hasta las 100 semanas de vida, si explotamos realmente los lotes hasta esa edad. Entonces, el primer momento, lógicamente, es tener un buen arranque de las politas y un crecimiento temprano. Yo creo que se va a hablar más adelante de esto, por lo cual tampoco quiero profundizar en mucho detalle, pero es cierto que un buen arranque, un buen inicio es fundamental. Entonces, algunas de las cosas son muy evidentes. Este cuadro seguramente estaréis hasta aburrido de verlo, a ver cuándo lo actualizamos, pero es que todavía es válido. O sea, realmente, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Qué es lo que yo he enmarcado con estos cuadros verdes, que es donde tenemos más signos positivos? Allá donde tenemos 3 signos más, quiere decir que hay una alta correlación entre estos criterios, que son el peso vivo a las 5, a las 10, a las 16 semanas y la uniformidad a las 16 semanas, y criterios como la madurez sexual, la persistencia de puesta, el número de huevos y la viabilidad. Es decir, el número de huevos, aunque aquí nos vayamos solo hasta 72 semanas, esto podremos hablar de persistencia, y sabemos que el peso corporal temprano, el peso corporal que tenemos a las 5 semanas de vida, está altamente correlacionado con los principales caracteres de producción, y que la uniformidad a las 16 semanas también está altamente correlacionada con los principales caracteres productivos. Luego son objetivos que nos tenemos que marcar, un crecimiento temprano y una muy buena uniformidad de los lotes. Y también esta gráfica, que la habréis visto, pero es importante entender cuáles son las etapas del desarrollo corporal en recría, porque si vemos la curva punteada, que sería lo que es el crecimiento diario en gramos por semana, vemos que va ascendiendo rápidamente durante las primeras semanas de vida para alcanzar un pico sobre las 7-8 semanas, y luego vemos un segundo pico ya cuando nos estamos acercando a la madurez sexual, en las últimas semanas de la recría. Pero si vemos cómo es la distribución de los diferentes órganos, de las diferentes estructuras corporales de
de la pollita pues no es la misma. Durante las primeras semanas tenemos un crecimiento muy rápido de los órganos internos, también un desarrollo del sistema inmune muy importante, desarrollo del tracto gastrointestinal, es en esas primeras semanas de vida. Empezamos también con un desarrollo rápido de la estructura esquelética, de la carcasa, de la musculatura. Es decir, aquí estamos empezando ya a construir, si lo puedo decir así, la futura pollita. Si me estoy quedando corto por aquí, voy a hacer un animal que no va a tener buena estructura corporal. Si estoy siguiendo la curva de peso por aquí, voy a hacer un animal robusto y con buena estructura corporal y con un buen esqueleto, que es fundamental para mantener un ciclo productivo largo. Entonces, hay que tener presente que esta sincronía del crecimiento de los diferentes órganos o de las diferentes estructuras corporales yo no la puedo cambiar. O sea, si no he trabajado en la fase en la que fundamentalmente tengo desarrollo de tracto gastrointestinal o de sistema inmune, si me he quedado corto aquí yo no lo puedo corregir más tarde, porque las estructuras que se están desarrollando en ese momento son otras. Si a mí me falta estructura esquelética con 12 semanas porque tengo poco peso corporal, porque estas primeras semanas no he tenido buen crecimiento, yo no lo puedo corregir en esta segunda fase. Podré conseguir el peso, pero no va a ser la estructura corporal correcta, tenderán a depositar más grasa y entonces hay que tener presente realmente esta secuencia, vamos a decir, de crecimiento en recría. Bueno, esto voy a pasar muy rápido, pero evidentemente si no tenemos una buena recepción de las pollitas, pues que es el punto de partida, pero esto ya lo sabéis todos, hay que precalentar la nave, repartimos el pienso en los comederos, pero sí que creo que es importante eso, dos puntos sobre todo, tener la nave precalentada con suficiente antelación, para que no solo el ambiente sino el equipo esté a la temperatura adecuada, y que ajustemos también la temperatura midiendo la temperatura cloacal de las pollitas, tomando un muestreo y realmente ajustemos la temperatura en función del comportamiento y de la temperatura cloacal de las pollitas, no solo lo que estemos leyendo en los termómetros o en la pantalla del ordenador. Lo mismo, esto también muy básico, el agua es el nutriente más importante, pero bueno, todos sabemos que sí, tenemos que tener los bebederos a la altura adecuada, pero me ha gustado mostrarlo porque es verdad que en el campo todavía vemos a veces pues errores, como podéis ver aquí. O sea, este sería un buen ejemplo, pero a estas pollitas se les están pidiendo hacer cierto contorsionismo simplemente para alcanzar las tetinas porque no están a la altura adecuada. Una cosa tan simple como eso repercute ya en un mal inicio del lote que luego nos va a empezar a costar recuperar. Y pensad, como decía, que las primeras semanas son esenciales. Y también la importancia de tener un consumo de alimento rápido. Sabemos que cuanto antes, después del nacimiento, cuanto menos tiempo pasa desde el nacimiento hasta el momento que tienen acceso al pienso o al alimento, pues mayor va a ser la absorción del saco vitelino. Si dejamos pasar demasiado tiempo desde el momento del nacimiento hasta que empiezan a consumir alimento, se va a retrasar la absorción del saco vitelino. Si consumen alimento relativamente rápido, se va a adelantar la absorción del saco vitelino, y el saco vitelino es importante en la alimentación temprana, es importante porque favorece la utilización de la yema, contiene anticuerpos maternales y también nutrientes esenciales para el desarrollo de esos primeros días, y también favorece el desarrollo temprano del tracto gastrointestinal. Y, por supuesto, bueno, la utilización de un programa de luz intermitente, ¿verdad?, que ya se está convirtiendo en una pauta habitual. Yo creo que prácticamente todos los estaréis utilizando, donde las 2 primeras semanas, o por lo menos los primeros días, pues se utilizan programas donde alternan periodos de luz y periodos de oscuridad. En la primera semana son bloques de 4 periodos de luz y 2 periodos de oscuridad. Podemos pasarlo a una semana de transición en lo que pasamos a 2 periodos de 8 horas de luz con 2 descansos de oscuridad de 2 o 6 horas. Y sabemos que esto proporciona pues unos periodos de descanso a los pollitos, pero lo fundamental es que estimula el consumo de alimento de agua, nos suele ayudar a tener una mejor viabilidad y sincroniza también la actividad de las pollitas. Es más fácil controlar el comportamiento. Cuando se prende la luz, todos sabéis, empiezan unas a activarse, a los comederos, a los bebederos, y eso arrastra también a todas las demás. He resumido bastante lo que es esa primera parte del arranque, que yo considero desde la recepción de las pollitas hasta las 5 semanas, para pasar ahora a lo que sería la segunda fase, ¿no? Y donde creo yo que
sí que es importante que nos concentremos, porque en general creo que es donde muchas veces tenemos quizás algo más de fallos de manejo, que es el crecimiento y desarrollo de la capacidad de ingestión en la segunda fase de la recría. ¿Por qué tenemos que concentrarnos tanto en este periodo, que yo diría que va desde las 5 semanas hasta las 16 semanas? Porque es un periodo de aprendizaje y de formación de la futura ponedora. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Es preparar a las pollitas para el aumento de consumo que va a ser necesario en esa fase de transición de recría a producción. Creo que todos estaréis de acuerdo y habréis tenido experiencias que muchas veces eso es de lo más complicado. O sea, conseguir ese aumento de consumo relativamente rápido que hace falta desde el momento del traslado de las aves a la fase de la granja de recría, a la granja de producción, y es muy determinante también de los futuros resultados productivos. Si esa transición se efectúa rápidamente y bien, es más fácil que tengamos un buen pico y buena persistencia. Si esa transición es renqueante, va a ser más complicado. Entonces, ese comportamiento alimentario al inicio, en ese momento, después de la transición, va a depender mucho de cómo estemos entrenando a las pollitas en esa segunda fase de recría, ¿eh? Hay que entrenarlas para que superen con éxito ese desafío, hay que desarrollar moleja, hay que desarrollar buche, capacidad que tengan para llenar los buches, y sabemos que ese comportamiento alimentario es uno de los factores principales para una buena recría. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese incremento suficiente del consumo y del peso corporal, consecuentemente, en esa fase de transición, pues vamos a tener peores picos de puesta, huevos más pequeños, no solo al inicio, sino también durante toda la fase productiva, una peor persistencia de puesta, posiblemente mayor mortalidad y peor calidad de cáscara, incluso, sobre todo al final de la puesta. Hay que pensar que las aves todavía están creciendo y que el peso corporal adulto prácticamente no lo consiguen hasta las 30 semanas de edad. Entonces, la recría, a mí me gusta decir de una manera muy gráfica que el periodo de recría no termina hasta las 30 semanas de edad. Tenemos que seguir pesando con regularidad las aves hasta las 30 semanas de edad para ver realmente si están incrementando conforme deseamos y si tenemos que introducir alguna corrección de manejo. Para evitar pues, precisamente este tipo de curvas, ¿verdad?, en las que el lote pues, sube rápidamente a la producción, pero tiene un pico mediocre y un poquito después de alcanzar ese pico tiene incluso una pequeña caída. Y si vemos muchas veces cuál es esta curva punteada, sería el peso corporal, pues vemos que las primeras semanas han ido incrementando su peso corporal, que es lo que les ha permitido esto, pero llega un momento en que cuando están en el momento del pico de producción, como su consumo es insuficiente para cubrir las necesidades de crecimiento, de producción y aumento de huevo, veis aquí se estabiliza el peso corporal durante unas semanas, es donde vemos que ese pico no cumple las expectativas. Entonces, necesitamos tenerlas entrenadas para aumentar rápidamente el consumo ahí. Y fundamentalmente, ¿cómo podemos entrenar a los animales? Pues con las técnicas de alimentación, ¿verdad? Esto ya también os lo habréis oído comentar más de una vez, porque yo creo que hoy en día está generalmente asumido. Es importante que a partir de una cierta edad las aves se acostumbren a terminar absolutamente todo el pienso que tienen en los comederos. Esto evidentemente no se consigue de la noche a la mañana, no hay una regla única para cada granja, pero la idea general es esta: conseguir que gradualmente vayan vaciando el comedero por lo menos una vez al día. Y podemos jugar con distintos números de pasadas, en distintos horarios, pero fundamentalmente concentrándonos en los horarios de tarde y en los horarios temprano por la mañana, y conseguir que ese periodo en el que el comedero quede vacío sea fundamentalmente sobre mitad del día. Eso va a estimular el consumo de las aves, va a acostumbrarles a consumir a una cierta velocidad y a desarrollar buche. Va a minimizar también el comportamiento de selección que pasa si no terminamos, o sea, si no conseguimos el objetivo de vaciar los comederos. No solo vamos a tener animales más perezosos a la hora de consumir, sino que van a poder quedar nutrientes, fundamentalmente los finos, que se van a acumular en el comedero, y en los finos pues hay partículas esenciales para un buen desarrollo, como pueden ser aminoácidos, vitaminas, etcétera, etcétera. Sabemos que son animales granívoros y siempre van a preferir seleccionar las partículas gruesas. Luego, si dejamos que se acumulen los finos, vamos a tener una alimentación de en cierta manera desequilibrada.
Y también es una manera de ir acostumbrando a las aves a los horarios de alimentación que queremos tener en puesta, donde también queremos maximizar consumo, fundamentalmente en últimas horas de la tarde y primeras horas de la mañana. Y el vaciado de comederos, pues tiene que ser gradual, pero tiene que conseguirse, o sea, realmente que el comedero quede prácticamente vacío, ¿eh? O sea, aquí estamos viendo un buen ejemplo, creo yo, de una cadena donde veis el comedero está prácticamente no queda nada, y el objetivo sería, a partir de las 11 semanas de vida aproximadamente, si casi pudiéramos tener 3 horas de vacío. Veréis que muchas veces se comenta un mínimo de una hora y media. Realmente eso es un mínimo, pero hay que intentar ir un poco más allá. Cuanto más largo tengamos ese periodo de vacío sanitario, de vacío de comederos, más vamos a estimular ese incremento del consumo que necesitaremos posteriormente al inicio de producción. Y yo pienso que esto es uno de los puntos claves para conseguir una buena pollita y que nos ayude a tener un ciclo de producción más largo. Ni que decir tiene que las fases de alimentación en recría tienen que estar adaptadas a las necesidades de los animales. Aquí no voy a entrar en detalle, además hay gente que sabe muchísimo más de alimentación de lo que sé yo en esta sala, pero simplemente esquematizar. O sea, en el arranque, ¿qué hay que favorecer sobre todo? El desarrollo de órganos internos. Tenemos que conseguir un peso corporal óptimo desde las 5 semanas de vida. Durante la siguiente fase de crecimiento, como hemos visto en la gráfica que he presentado yo antes, empieza ya a desarrollarse muy rápidamente también el esqueleto. Ahí es donde estamos construyendo la estructura corporal, lo que es la carcasa de las aves, lo que les está dando robustez. De nuevo, lo que no hagamos hasta las 12 semanas de vida en cuestión de construcción de carcasa, se acabó. La altura de las pollitas con 12 semanas ya prácticamente está hecha. Luego van a poner musculatura, se van a engrosar los huesos para tener más, se va a aumentar el diámetro también de los huesos para poder depositar hueso medular, pero lo que es la longitud ya prácticamente está hecha. La siguiente fase, que llamo yo de desarrollo, ahí es donde hay que trabajar mucho con la capacidad de ingestión, que es lo que he hablado antes, sobre todo desde las 11 semanas de vida, y es la fase de entrenamiento. Ahí tenemos que utilizar alimentos más diluidos, evidentemente, y con contenidos más altos en fibra, y prestar atención a la granulometría que estamos utilizando. Y luego, por último, pues la fase de prepostura, ese periodo tan corto en la que se desarrolla el hueso medular, pero también empieza a desarrollarse el tracto reproductivo, donde hay un aumento especial de necesidades de calcio, pero que realmente es un periodo muy corto, de mínimo 10 días, máximo 2 semanas antes de los primeros huevos. Entonces, dentro de todas estas fases que hemos visto, lógicamente tenemos que hacer una serie de cambios de pienso. ¿Cuándo hacemos esta transición de un alimento a otro? Fundamentalmente cuando alcanzamos el peso corporal. Vais a ver las tablas, puede tener distintas recomendaciones, unas líneas con respecto a otras, pero básicamente son muy similares. Entonces dice, pues utilice usted este alimento desde el primer día de vida hasta esta edad. Segundo alimento de crecimiento desde esta edad hasta X semanas de vida. Pero a la hora de la verdad, lo fundamental, la edad fisiológica de las aves depende de su peso corporal, no de la edad cronológica. Entonces, tendremos que efectuar ese cambio de peso cuando se alcanza el objetivo de peso corporal. Podemos retrasarlo ligeramente, siempre dentro de ciertos límites. Importante también en cada transición de pienso evitar los cambios bruscos, ya sean de formulación como de estructura. Sabéis que las aves, las pollitas, las futuras ponedoras, son relativamente sensibles a los cambios de estructura física del pienso y a los cambios de ingredientes también. Nos reaccionan reduciendo consumo cuando están acostumbrados a una cierta granulometría y de repente tenemos una partida de una granulometría más fina. Pero pensad también que el peso corporal es generalmente el primer objetivo que tenemos en mente cuando hablamos de una recría, ¿verdad? Pero que no es el único. Necesitamos también, como he explicado antes, y es fundamental, el desarrollar la capacidad de ingestión. Si utilizamos demasiado tiempo un alimento muy concentrado porque me falta peso corporal, entonces digo, evidentemente, los alimentos de edades más tempranas son alimentos más concentrados, me facilitan más conseguir el peso, va a ser más fácil.
pero si yo estoy utilizando un alimento excesivamente concentrado durante demasiado tiempo, al final eso va a limitar el desarrollo del aparato digestivo, que hemos visto que es muy importante, porque los animales se van a acostumbrar, van a conseguir crecimiento con consumos inferiores. Si yo estoy dando eternamente un alimento de 2.900 kilocalorías, pues evidentemente no me costará conseguir el peso corporal, pero no voy a conseguir desarrollo de capacidad de ingestión porque estoy facilitándoles la vida con poco consumo conseguir peso. Entonces es muy importante eso. Y luego tener también presente pues lo que había comentado. Si tenemos, por ejemplo, en esa primera mitad que hemos visto de la fase de recría, que es cuando están desarrollando estructura corporal, si en esa edad yo me estoy quedando por debajo de peso, yo no estoy consiguiendo los pesos, que es cuando estoy construyendo la estructura corporal y la carcasa de las aves, y luego me doy cuenta y digo, uy, que me estoy quedando por detrás, le tengo que dar un alimento, a lo mejor que tendría que ser más concentrado porque mi objetivo fundamental es el peso al final de la recría, eso no voy a conseguir una buena composición corporal de las aves. Seguiré teniendo aves que al final de la recría a lo mejor sí que tienen el peso, pero no tienen la estructura corporal ni el desarrollo esquelético que yo buscaba. Y eso va a favorecer el depósito de la grasa y va a aumentar también el riesgo de padecer posteriormente en producción problemas de hígado graso, con las consecuencias que ya sabemos de mayor mortalidad, de generación del índice de conversión, huevos de peor calidad e incluso bajada de puesta. La granulometría también es especialmente importante. Yo creo que muchas veces en el campo se ve que quizás es uno de los puntos débiles y a mejorar, yo diría en general. Yo creo que todos sabemos que las galinas son granívoras, que prefieren las partículas gruesas, en general nos gusta recomendar un tamaño de partícula donde prácticamente el 80% de los granos tengan una estructura, tengan unas dimensiones entre 0,5 y 3,2 milímetros, o por lo menos mínimo entre 1 y 3, con el mínimo posible de finos y con no más de un 3% de partículas más gruesas de 3 milímetros de diámetro. O sea, la granulometría de molienda gruesa no solo va a facilitar el mejor funcionamiento del tracto digestivo, va a desarrollar mejor la molleja, que realmente es la función que tiene. Si estamos aportando un alimento demasiado fino, la molleja no tiene por qué trabajar porque le está llegando ya todo polvo, no tiene nada que moler y lógicamente pues también va a variar incluso el pH de la molleja, el pH de los primeros tractos del aparato gastrointestinal. Y sabemos ya que los alimentos demasiado finos van a provocar generalmente subconsumo, porque no es lo que más le gusta a la pollita, y eso puede haber problemas de deficiencias nutricionales, y a la inversa, si tenemos demasiadas partículas gruesas, lo que vamos a favorecer es el comportamiento selectivo de los animales, y siempre va a haber aquellos animales más dominantes que son los que van a seleccionar siempre esas mismas partículas, con lo cual podemos tener una cierta degradación también de la uniformidad. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues dos ejemplos, claramente cómo se ve que el desarrollo de la molleja utilizando un alimento con una buena granulometría, donde forzamos a la molleja que ejerza su función fisiológica frente a un alimento con una granulometría muy muy fina, donde realmente lo que encontramos en la molleja es prácticamente una papilla, vemos evidentemente pues, la diferencia en el desarrollo. Y como ya he comentado antes, o sea, realmente los problemas de granulometría repercuten en la selección, y la selección, el comportamiento alimentario selectivo va a tener luego también pues, un impacto sobre el consumo de los animales, porque lo que tengo que evitar es que se me acumulen esas partículas finas. Este es un trabajo que se hizo ya hace tiempo, pero a mí me gusta. Entonces, donde vemos, aquí se reparte el alimento, y el alimento aquí se ha clasificado por distintas categorías de tamaño. Tenemos el color amarillo, serían las partículas muy finas, de menos de 15 milímetros, en color azul oscuro las de menos de 0,3 milímetros, azul más clarito las de menos de 0,6, las verdes de 1,18 y las rojas 2,36. Si yo lleno el comedero, ¿qué va a pasar? Que lógicamente primero, las primeras que van a terminar acabándose son estas, van a seleccionar las partículas gruesas, lógicamente. Luego van a seguir consumiendo las partículas de tamaño mediano y cuando ya no les queda otro remedio van a terminar consumiendo las partículas de tamaño fino.
En este caso, en esta experiencia, al cabo de 90 minutos después de un reparto de alimento y que se hubiera llenado el comedero, que se habían dado 18 gramos por ave, me quedaban todavía como unos 4 o 5 gramos. En el comedero se habían quedado, pero todo era partículas finas. Este fenómeno se agrava si yo no fuerzo el vaciado de comederos, sino que hago muchos repartos de alimento cuando todavía no se ha vaciado el comedero. Y aquí se ve claramente, se repite el mismo fenómeno, hago una distribución de alimento, los animales consumen las partículas gruesas y antes de que terminen de consumir incluso las finas, hago otro reparto de alimento, vuelve a reproducirse el mismo fenómeno, van consumiendo y hago otro reparto de alimento. Es decir, cuando estoy haciendo repartos de alimento fresco con demasiada frecuencia, sin forzar a que acaben los comederos, lo que va a hacer es acumular fino sobre fino, fino sobre fino, fino sobre fino, y al final vemos esta tendencia ascendente de la acumulación de finos en los comederos, que no es en absoluto favorable ni para la uniformidad ni para el crecimiento de las aves. También es importante el desarrollo esquelético y la calidad de la cáscara. No voy a entrar en muchísimo detalle aquí, pero bueno, de nuevo, insistir que lo que es importante es producir una polita recriada con una buena carcasa, o sea, una buena estructura esquelética, y eso ya hemos visto que es sobre todo en las primeras semanas. Y ya sabemos que efectivamente el hueso medular se puede desarrollar fundamentalmente en esos días que anteceden a la aparición de los primeros huevos, ¿verdad? En la fase de prepuesta. Pero hay que tener presente que ese hueso medular es importante porque es la reserva que van a utilizar las gallinas para terminar la cáscara cuando ya hayan utilizado, vamos a decir, todos los recursos procedentes del alimento. Lo ideal es que para conseguir una buena calidad de cáscara las gallinas utilicen fundamentalmente el calcio y los minerales que les estamos aportando vía alimento y minimizar en la medida de lo posible la utilización del hueso del calcio procedente de los huesos. Pero dentro de lo malo, por lo menos el hueso medular se puede reponer. Pero la realidad es que también hay una cierta utilización de hueso cortical y ese hueso cortical no se puede reponer. Y evidentemente a mayor ciclo de producción, mayor riesgo de utilización del hueso cortical, y el hueso cortical se forma en recría. Entonces aquí veis, respecto a lo que es la formación del hueso medular, aquí veríamos una sección de la parte proximal de la tibia a 16 semanas, donde vemos un hueso cortical alrededor. Los colorines no son muy buenos, pero en fin. Y aquí tenemos espacio, que es el que se va a rellenar en esas semanas que preceden a los primeros huevos con hueso medular, que es lo que vemos con una coloración más oscura. Pero si vemos esas aves a 60 semanas de vida, vemos que sí, efectivamente existe hueso medular porque se va reponiendo conforme lo van utilizando. Lo que pasa es que ya se va distribuyendo de una manera un poco más difusa, pero si viéramos el grosor del córtex de lo que es el hueso cortical, veríamos que es más fino. Conforme van avanzando en edad, ese córtex es más fino porque, lógicamente, como yo os decía, la labor de los osteoclastos, que es para poder utilizar el calcio procedente del hueso medular, con su secreción de ácido, se van a concentrar sobre todo en el hueso medular, pero cuando están trabajando en esta zona fronteriza también consumen hueso cortical, que no se puede reponer. Unas generalidades sobre programas de iluminación. Tampoco he querido así detallarme mucho porque como hay tantos casi programas de iluminación, ¿verdad?, como granjeros, pero yo creo que entendamos unos principios básicos y sobre todo que tenemos flexibilidad para trabajar con ellos. Esto no es la Biblia, hay que conocer cuáles son los principios básicos de un programa de iluminación, pero podemos trabajar con ellos. Todo programa de iluminación tiene básicamente 1, 2, 3, 4 fases. En las primeras semanas, una fase de creciente lenta. Empezamos con muchas horas de luz, vamos bajando. Luego llegamos a una fase de meseta en recría, donde mantenemos una duración constante de la luz. Luego llega un momento en que decidimos que aplicamos el estímulo luminoso y hasta alcanzar una meseta que va a ser el número de horas de luz que vamos a utilizar en producción. Fijaos que sencillo los principios a respetar siempre. Si nos vamos por partes, por cada una de estas fases,
vamos a entender cuál es el objetivo de cada una de las fases y por qué podemos jugar un poquito con ellas. La primera fase, la fase decreciente, en la que vamos reduciendo gradualmente la duración de la luz. ¿Qué buscamos sobre todo? Crecimiento de las aves, maximizar crecimiento. Sabemos, son aves pequeñas, no tienen capacidad, no tienen mucha capacidad de almacenar comida en el buche, lo que tienen que comer es con mucha frecuencia en esos momentos, entonces eso va a afectar el crecimiento. Si yo tengo una duración muy corta de la luz, no les doy esa opción, pero eso va a tener también un impacto en la madurez sexual. Cuanto más despacio vaya yo en esta fase de reducción, más les ayudo a que crezcan, pero también voy a tener un impacto en un cierto retraso en la madurez sexual. Pero muchas veces eso no es negativo, porque sabemos que cuando tengo un descenso más lento puedo conseguir un peso corporal superior, cuando tengo un descenso más rápido puedo tener un huevo de un tamaño inferior. Pero es importante eso también, que aparte de los esquemas que podéis encontrar en las guías de manejo, si yo quiero favorecer el objetivo de peso corporal, puedo ajustar en función a los pesos que yo estoy viendo en la granja. Puedo reducir la duración de manera más despacio, o incluso en un momento dado puedo decidir, no, mantengo durante varias semanas la duración de la luz estable y luego ya le iré bajando. Segunda fase, tenemos una fase de meseta en recría. Aquí también vamos a tener una variación, yo diría la horquilla viene a estar entre 8 y 12 horas. ¿Qué es lo que nos tiene que llevar a determinar cuánto tiempo tenemos que tener de meseta? Bueno, indudablemente el tipo de nave. La mayor parte de las naves de recría son oscuras, alguna vez aún encontramos, según que en latitudes, naves en las que hay influencia de la luz natural, entonces vamos a tener que adaptarlo a la estación y a la luz natural. Pero si no, vamos a tenerlo que tener también en función del crecimiento y el peso corporal. De nuevo, generalmente mesetas de mayor duración me ayudan más a tener un mejor peso corporal. Las condiciones de temperatura, si puedo conseguir mantener una temperatura estable, de acuerdo, pero a veces, pues cuando es la temporada de calor, no siempre puedo conseguir buenas temperaturas en algunas naves de recría, entonces tengo que darles más horas de luz para que tengan más opción para comer, mantener una meseta más alta. Y luego también la técnica de alimentación. Como he explicado antes, hemos dicho que es importante tener, en la medida de lo posible, forzar para tener por lo menos 3 horas de vaciado de comedero. Oye, a lo mejor, si me quedo en una meseta de 8 horas de luz, que teóricamente es factible, para que se coman todo en esas 8 horas y encima tener 3 horas de vacío de comedero, la cosa se queda un poquito justa, Entonces mejor tener mesetas un poquito más altas. Y luego la aplicación del estímulo luminoso, que lo aplicaremos fundamentalmente en función del peso corporal, de la uniformidad y del objetivo de peso de huevo. Más tardío, peso de tamaño superior; más temprano, peso de huevo de tamaño inferior. Pero fundamentalmente tener en cuenta peso corporal y uniformidad. Y tener presente lo que os he dicho desde el inicio. Precocidades excesivas son, no diré incompatibles, pero no favorecen una buena persistencia en ciclos productivos largos. Y siempre, si el peso o la uniformidad no son correctas, es preferible retrasar ese estímulo. No queramos correr para querer tener esos huevos ya en la primera semana, esos huevos que podamos perder en esa primera semana, porque hacemos un estímulo más tardío. No os preocupéis, que si el resto del manejo es correcto y todo funciona bien en producción, nos los van a compensar y nos van a dar con creces posteriormente en la fase de producción. Unas palabras sobre la uniformidad, porque hemos dicho que es fundamentalmente importante. Evidentemente, cuando hablamos de sistemas alternativos, suponen una presión, es un desafío más importante, y hay una presión permanente que va a impactar sobre la uniformidad, y sobre todo tener presente, o sea, que el reto para buenos resultados técnicos es, por supuesto, intentar ir a las uniformidades los mejores posibles, porque lo que tenemos que hacer siempre es tener un manejo adecuado y un alimento para las aves más débiles. Son las que tenemos que recuperar. Entonces eso nos complica bastante la vida. Yo siempre digo, al tener buena uniformidad, es que no es solo bueno para los resultados de producción, es que facilita muchísimo la vida al granjero. O sea, es mucho más fácil saber en qué momento puede empezar a aplicar un estímulo de luz, es mucho más sencillo decidir en qué momento tengo que hacer la transición de un alimento al alimento siguiente.
O sea, la importancia de la uniformidad es fundamental. ¿Cuáles son las causas posibles de mala uniformidad? Aquí he querido listar unas cuantas, pero bueno, son muchas. Pero bueno, desde la deshidratación de las pollitas en las primeras horas de vida, porque no tengo unas buenas condiciones de recepción, si tengo problemas en el tratamiento de picos que no es uniforme, evidentemente si utilizo una elevada densidad de población o no tengo equipamiento insuficiente. Si tengo condiciones ambientales heterogéneas dentro de la nave, zonas más iluminadas, menos iluminadas, zonas con más temperatura y zonas con menos temperatura, eso también va a influir. Un manejo de la alimentación no adecuado, yo creo que eso también es importante, veréis que no me canso de repetirlo, o sea, los horarios de reparto de alimentación, hay que buscar, por favor, evitar la acumulación de pienso, buscar ese vaciado de comederos, la presentación del alimento, los cambios en granulometría, las posibles desmezclas van a afectar mucho porque afecta al consumo durante unos cuantos días y también incluso los cambios de ingredientes demasiado bruscos de alimento, todos los cambios en la alimentación tendríamos que buscar que fueran lo más suaves, las transiciones lo más suave posible. Por supuesto, si hay restricción de agua porque hay una altura inadecuada de bebederos, o si hay desafíos sanitarios, que evidentemente algunos de ellos, bueno, fundamentalmente son superiores en los sistemas alternativos, el tener las aves el contacto permanente con las deyecciones, pues provoca que pueda haber más problemas de salud intestinal que también tienen mucho impacto en los resultados de producción y evidentemente el estrés vacunal. He querido introducir aquí un tema de salud intestinal porque estábamos hablando de los desafíos sanitarios, no es el tema específico de la charla, pero bueno, sabemos que en sistemas de manejo alternativos es uno de los puntos críticos y más si queremos alargar los ciclos productivos. Entonces, es una labor del que está en la granja, es una labor del veterinario que visita, estar permanentemente controlando el aspecto de las deyecciones y también efectuar necropsias para evaluar la salud intestinal. Porque pueden aparecer problemas pues por desequilibrios nutricionales o mala digestibilidad, exceso de nutrientes en determinados momentos y todo eso puede provocar pues, proliferación de microorganismos y disbiosis, con lo cual peor absorción de nutrientes. Hay que considerar siempre también la calidad del agua cuando aparecen problemas de salud intestinal y tener presente pues, que hoy en día pues, bueno, tenemos alternativas, tenemos aditivos que podemos utilizar en un momento dado cuando sea necesario, probióticos, prebióticos, ácidos orgánicos, aceites esenciales, cuando sea preciso, que puede ser en momentos críticos como al inicio de postura. Y aquí tenéis pues, bueno, típicos ejemplos, o sea, tenemos que buscar pues, unos excrementos, unas deyecciones que tengan una buena consistencia, donde no encontremos, como en este caso, pues demasiado pienso simplemente parcialmente digerido y con exceso de moco, más húmedo, y lo mismo en el caso de las deyecciones fecales, pues tienen que tener prácticamente esta consistencia, este color más bien marrón achocolatado, y cuando ya vemos estas de color más mostaza y espumosos, eso nos están dando una pista de que estamos teniendo algún problema de salud intestinal. Y bueno, simplemente una cosa muy elemental, porque estábamos hablando de uniformidad, pues ayudar a las aves más débiles. Parece una tontería, pero lo que os decía, o sea, realmente para conseguir buena uniformidad lo que hay que hacer es concentrarse precisamente en las colas, si lo decimos así, en aquellas aves más débiles. Entonces pongámosles la vida relativamente fácil. Yo soy muy favorable de rampas, pasarelas, todo aquello que facilite el acceso a los diferentes niveles, que se vayan acostumbrando tanto en las naves de recría, pero incluso luego en las naves de producción también, porque tras el traslado no todas las aves son igual de activas, por muy uniforme que tengamos un lote, siempre va a haber algunas que son algo más perezosas, como nos pasa también a nosotros. Entonces, pensad siempre un poco en las aves un poco más débiles. Y ya por último simplemente unos temas relacionados con el comportamiento, porque sabemos el impacto que tendrá sobre la viabilidad y lógicamente la viabilidad va a tener mucha influencia en que podamos prolongar con éxito un ciclo productivo. Entonces verificar permanentemente el estado del emplume, adelantarnos a posibles problemas de picaje que sean derivados pues, de deficiencias nutricionales, de intensidades de luz elevadas, de tratamientos de picos insuficientes. Entonces, ver qué es lo que podemos corregir. Aquí he querido resumir todos los factores que afectan al emplume, no voy a ir con detalle, pero bueno, los hay desde relacionados con el alojamiento, densidades y corrientes de aire, relacionados con la salud, por ejemplo, parásitos intestinales o los ácaros, salud intestinal, relacionados con la iluminación,
creo que tendremos luego una charla interesante sobre iluminación, el tipo de luz, la intensidad, la uniformidad, las luces que parpadean, si hay alguna zona de luz solar directa, la presentación física del pienso, la granulometría, la técnica de alimentación que ya he comentado y por supuesto también evidentemente los valores nutricionales del alimento. Si tuviéramos deficiencias en el alimento podrían aparecer problemas de picaje que afectarían al emplume. Entonces, solución fundamental, aparte de revisar todos esos temas, ver cuáles pueden ser los que están fallando, pues utilizar un enriquecimiento ambiental, también desde la recría, acostumbrar a los animales, donde podemos utilizar pues esos bloques de concreto para que se entretengan, picándolos, en vez de entretenerse picando a sus convecinas, o utilizar pues lo que ya muchos estáis haciendo, las típicas balas de alfalfa, los cuales sirven no solo de entretenimiento, sino que aporta un suplemento de fibra suplementaria. Y pensad que tenemos que revisar, tenemos que encontrar plumas en la yacija. Cuando no encontramos plumas en la yacija, eso ya es un signo de que las están picando ellas. Seguramente si hacemos una necropsia las encontraremos en la molleja, y eso nos está dando una pista que estamos teniendo problemas seguramente de deficiencias nutricionales o de fibra. Y ya para terminar, como conclusiones, creo que de tiempo más o menos, simplemente que la recría es una fase de inversión para el futuro éxito de los lotes en producción, como ya sabíais, que es un periodo de entrenamiento, que los objetivos esenciales son tener un excelente crecimiento desde las primeras semanas de vida, conseguir una óptima uniformidad, desarrollar la capacidad de ingestión y mantener una buena salud intestinal. Yo creo que son los 4 puntos más críticos. Que la prolongación de los ciclos productivos exige una excelencia en la recría. El margen para los errores es menor. Como habéis visto, no es que sea muy diferente la recría, sino simplemente tiene que ser mucho más perfecta y con mucho menos margen de error. Y sobre todo eso, que los errores de manejo cometidos en recría no se pueden corregir fácilmente luego en la fase de puesta. Podemos poner parches, podemos hacer cosas, sí, sin duda, pero corregir hay cosas que no. Y fundamental, pues la dedicación de la persona que está en la granja y la observación, que es esencial para prevenir futuros problemas, estar en comunicación permanente con el responsable técnico, con el veterinario. Oye, he observado esto, he visto esto, vamos a ver qué podemos hacer para corregirlo. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Me parece que más o menos... Voy a poner las preguntas. Muchas gracias, Rafael. Muy interesante. Y ahora vamos a lanzar las preguntas. A ver, que salen aquí en la pantalla. Sí, salen a la pantalla. ¿Esta es la primera? Pues sí. O sea, yo creo que hasta lo he comentado un poco al inicio. O sea, una política que está mejor desarrollada, entendiendo por mejor desarrollada fundamentalmente, que ha ido siguiendo siempre la curva alta de peso corporal, para mí va a tener menos propensión a padecer hígado graso. O sea, el riesgo fundamental en recría para que luego aparezcan problemas de hígado graso en producción, para mí es el que os he comentado antes, cuando tenemos deficiencia de crecimiento en las primeras semanas y luego lo intentamos compensar en un momento en el que ya no podemos, ya no son los órganos que nos interesan para formación de la estructura los que se están desarrollando. Entonces, ¿podemos conseguir el peso corporal? Sí, pero como ya no estamos a tiempo ni de conseguir mayor crecimiento esquelético y limitado en cuanto a tejido muscular, pues va a ser mucho más fácil que lo que aparezca sea una tendencia a depósito de grasa. Perfecto. Es un poco lo que tendemos a pensar muchas veces al principio, pero al final la experiencia demuestra que no. Cuando tenemos realmente suficiente espacio de comedero, que es lo que deberíamos de tener para los animales que tenemos ahí alojados, los vacíos de comederos no provocan desigualdad sobre las jerarquías. Tenemos que trabajar también de manera con alimentación por bloques, ver si realmente tenemos que hacer 2 pasadas consecutivas en un momento dado. Pero de todas maneras lo que más os lo va a decir eso es el pesaje de los individuos. Hay que ir pesando con regularidad a las aves y ir efectivamente verificando
O sea, ¿hasta dónde puedo ir con ese vacío? Pero en general, te digo, lo que hay que jugar es con los repartos, las distribuciones, cantidad de alimento, altura de la tajadera y ver, permitir que realmente puedan las aves consumir y si hace falta, porque cada granja es un mundo, pues hacer a lo mejor 2 distribuciones consecutivas. Pero a mí no me da miedo cuando estamos trabajando con densidades y cantidad de equipamiento adecuada y buena observación del granjero. Muy bien. ¿Otra pregunta más? Yo creo que lo fundamental y más fácil de determinar, lógicamente, es el peso corporal y la uniformidad. Eso está claro porque son valores objetivos que sí que los podemos determinar. Ahora, habéis visto también que hay otros criterios, otras variables que son también muy importantes, pero son difícilmente mensurables desde el punto de vista objetivo, como es, por ejemplo, la capacidad de ingestión, que yo no la desecharía en absoluto, porque realmente es de los criterios fundamentales, pero realmente eso sí que no es una cosa que podamos medir de una manera objetiva, sino simplemente es una combinación de decir, bueno, tengo este peso corporal, tengo esta uniformidad, y en mi caso este lote tenía, vamos a decir, estas pauta de consumo y conseguía consumir, por ejemplo, tenía pues 2 horas de vacío de comedero, 3 horas de vacío de comedero. Pero eso es una cosa que realmente no podemos medir, pero sí que podemos tener presente cara estrategias posibles para el futuro lote. Pero las medidas objetivas sencillas son estas. Alguna vez se han intentado en el pasado, longitud de tarsos y cosas así, pero realmente al final peso y uniformidad es lo más determinante. Rafa, pues hay varias preguntas más, pero te voy a poner la última y ya cerramos tu participación en la ponencia. ¿Qué referencia de consumo acumulado con pesos estándar? 6 semanas. Y gramos a ver, me tengo que buscar la chuleta, yo no me la sé de memoria. Y depende además también del tipo de gallina. Vale. Pues lo dejamos aquí, Rafa. Ya las preguntas que hay te las haré llegar para que las contestes y luego las compartiremos con la audiencia. Venga, de acuerdo. Muchas gracias. Venga, muchas gracias.